A partir de este momento se abren para ustedes las páginas de La Revista de la Vida. El contenido de sus páginas, entrevistas, comentarios, testimonios, música. La Revista de la Vida, una edición de la Comunidad Cristiana de Zona Norte. Y ahora quedan en la grata compañía de sus comunicadores. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí compartiendo la próxima media hora en una nueva edición de la Revista de la Vida. Hoy les acompañamos el pastor Eduardo Dúo y una visita que para nosotros es muy importante, muy querida por los años que hemos compartido juntos y que seguimos compartiendo, aunque quizá ahora no con tanta frecuencia, del pastor Orville Swindle, quien está radicado en Miami, Estados Unidos, pero que circunstancialmente nos está acompañando en esta mañana en este programa de la Revista de la Vida. Quien les habla, por supuesto, es Guido Micosi, y esperamos que el próximo tiempo que pasemos aquí en la radio sirva para que juntos podamos crecer y compartir algo más de todo lo hermoso y precioso que Dios nos ha dado. El tema que queremos tratar en este programa, y tal vez en algunos que sigan a este, es acerca de el Espíritu Santo. Y justamente teniendo a Orville con nosotros, creo que afrontar este tema es de lo más conveniente. Orville, si quisieras dar un saludo, y luego sí te vamos a aprovechar haciéndote unas cuantas preguntas sobre este tema en particular. Muy bien, Eduardo y Guido, es para mí muy grato poder estar de nuevo con ustedes y compartir este rato en la radio. Gracias a Dios por la oportunidad de abordar este tema tan importante que es el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos donde no siempre se tiene claridad, Orville, acerca del Espíritu Santo. Y te hemos escuchado hablar de este tema últimamente, y vos hiciste algunas preguntas que ahora nosotros te quisiéramos hacer nuevamente a vos, y que vos puedas explayarte un poco sobre esto. Una de las preguntas que a mí me impactó bastante es, creo, la primera que hiciste, y es la que dice: ¿qué haría el Espíritu Santo en mí, en mi vida, si tendría toda la libertad de obrar como Él anhela? Y yo te daría esta pregunta junto con la que sigue, que también es una pregunta que acompaña a la primera. ¿Respeta siempre el Espíritu Santo nuestro individualismo o irrumpe en nosotros para provocar una obra? Mi respuesta a la primera pregunta me parece que es bastante clara con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre obra y obrará en nuestras vidas según el propósito de Dios. De modo que si Dios tuviera toda libertad en nuestras vidas para hacer lo que quiere, obviamente lo que haría es conformar nuestras vidas a la imagen de Jesucristo y nos encaminaría en el desarrollo de su voluntad. El modelo para esto, evidentemente, es Jesucristo. Pues cuando Él entró al mundo, según nos dice en la carta a los Hebreos, Él dijo: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tu ley está escrita en mi corazón, y vivió de esa manera constantemente. De modo que estoy seguro que si cualquiera de nosotros dejaríamos nuestra vida, nuestro destino totalmente en las manos de Dios, podríamos tener la más absoluta seguridad de que Dios nos conduciría por los caminos que le agradan a Él. Con respecto al individualismo, obviamente, quisiera decir una cosa como una salvedad primero, que
el Espíritu Santo nunca obra en nuestras vidas como para coaccionar nuestro andar. No es obligación, siempre es una estrecha colaboración andar con Dios. Entonces, respeta la particularidad de cada uno, pero evidentemente no tiene ningún problema en romper nuestros esquemas, nuestras tradiciones, el cuadro que nosotros hemos formado de lo que nos interesa hacer, más aún cuando hemos dicho anteriormente, Señor, queremos servirte y honrarte en nuestras vidas. Me gusta eso que decís, Orville, de que es casi como una colaboración, como diciendo en algún momento Él nos presiona, pero no al punto que nos obliga, sino que esa presión es casi para hacerse notar y para que nosotros podamos responder sí o no a su buena voluntad. Yo creo que algunas personas tienen un poco de temor por desconocer cómo mueve el Espíritu Santo. Piensan que si se dejan llevar por el Espíritu Santo van a terminar haciendo cosas que casi sería de fantasías o de fantasmas, ¿no? El Espíritu Santo no obra de esa manera. Todo lo que hace es llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios y especialmente en conformar nuestras vidas a la imagen de Cristo Jesús. Vos decís que algunos se asustan, pero me gustaría hacerte una pregunta para ver si nos tenemos que asustar o nos tenemos que quedar tranquilos. ¿A vos te parece que el Espíritu Santo nos puede llegar a meter en problemas? Sí, no tengo la menor duda de eso. Pero esos problemas son casi podemos decir inevitables si vamos a honrar al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque este mundo no sigue el ritmo de Dios. Y no solo eso, sino que obviamente tenemos personas, incluso todas las fuerzas del mal que se echan en contra de la voluntad de Dios. De modo que no debe extrañarnos el hecho de que una de las consecuencias de honrar al Señor es que vamos a encontrarnos frente a problemas y dificultades donde precisamente vamos a tener que depender de Dios para salir adelante. Pero eso casi sería, digamos, una postura o una enseñanza que casi te diría que va un poquito contra el común de las enseñanzas, porque generalmente cuando alguien, digamos, que anima a otro a recibir el Espíritu Santo, le indica que eso es para que sus problemas se terminen o para que tenga victoria tras victoria, y casi se da una imagen de que va a ser una vida donde las cosas van a comenzar a ir siempre bien y que no siempre, digamos, se agrega la enseñanza de que llegar a ser lleno del Espíritu Santo nos trae problemas. Vos tendrías en la Escritura, así algunos casos cuando el Espíritu Santo irrumpe en una vida, que en general lo que le trae es problemas. Mira, yo diría en primer lugar que deberíamos entender que nuestra voluntad no es nada santa, no es nada sagrada. Nuestra propia disposición no es lo que importa, sino la voluntad de Dios. Yo estoy pensando en el caso de Elías, después de su gran victoria sobre Carmelo, enfrentó grandes problemas frente a Jezabel, que quería quitarle la vida, y que produjo incluso en el profeta una profunda depresión. Las consecuencias de servir al Señor pueden ser bastante difíciles. Pero por el otro lado, a veces yo cuestiono lo que me parece ser o cierta deshonestidad o cierta ignorancia cuando comunicamos a nuestros oyentes como pastores o evangelistas que al seguir a Cristo o al ser lleno del Espíritu Santo que todo va a ser fácil. No es así. Las Escrituras enseñan con claridad que cuando uno se dispone a seguir a Cristo debería entender que eso trae tribulaciones. Con muchas tribulaciones hemos de entrar al reino de Dios. Esas tribulaciones mayormente vienen, por un lado,
por nuestra propia torpeza, que tiene que ser tiene que ser encaminado según la voluntad de Dios, o por operaciones del enemigo o de los que se oponen al Evangelio, que quieren trabar la marcha del Evangelio. Así que hay casos, el apóstol Pablo, por ejemplo, por ser fiel al Señor, enfrentó muchísimas dificultades y pruebas. Cristo mismo tuvo un camino lleno de escollos y dificultades que logró superar por la fe y por su dependencia de Dios. Yo no quisiera dejar la idea con nadie de que el encontrarse en problemas es encontrarse en un callejón sin salida, porque al encontrarnos en problemas aumenta nuestra dependencia del Señor, provoca la oración, la entrega al Señor, y el Señor es el que nos lleva adelante. Claro, esto último que decís, Orville, tal vez ponga una especie de broche de oro a lo que mencionás de que uno enfrenta dificultades a recibir el Espíritu Santo, porque lo que decís, o lo que acabás de mencionar, es que no nos tiene que dar la idea al enfrentar dificultades que se nos cierra una puerta, sino más bien se nos abre una posibilidad de entender que Dios es el que está haciéndonos lograr superar. Sí, y muchos de nosotros también podemos decir que Dios mismo ha convertido las pruebas y dificultades en grandes momentos de adelanto en los propósitos de Dios. Yo he visto tantas veces que Dios ha convertido lo que provocó en mí lágrimas y gran dificultad en gran bendición a la larga. Bueno, yo tengo varias preguntas y seguramente Guido también tendrá otras, Orville, pero vamos primero a una página musical e inmediatamente retomamos este tema del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, ven, lléname, úsame. Padre Santo, con tu Espíritu, dame más de tu amor y tu poder. Ayúdame a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad. Lléname, guíame, enséñame a esperar en ti, bajo tu nube caminar. Te adoro, mi Señor, me postro, me entrego, me rindo, gloria te doy, tu santo nombre exaltaré. Santo Espíritu de Dios, ven, lléname, úsame. Padre Santo, con tu Espíritu, dame más de tu amor y tu poder.
Orville, estábamos hablando sobre todo este tema de el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y a veces cuando hablamos en esos términos, quizá parece para aquellos que son un poco más nuevos, o algunos cristianos que no han oído hablar tanto de este tema, parecería que es un tema que pertenece un poquito más, digamos, a la tradición bíblica, a la mística, pero que a veces parece una experiencia no demasiado posible o no demasiado utilizable dentro del mundo en que vivimos. Es decir, ¿en qué manera esta experiencia, diríamos así, con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, se introduce en la vida del hombre actual? O sea, ¿cómo un cristiano de este tiempo actual debe considerar su experiencia con el Espíritu Santo? Para mí, Guido, la respuesta inicial a eso es que me resulta imposible concebir de la vida cristiana aparte del Espíritu Santo. El hecho de que algunos ignoran no cambia la realidad de que bíblicamente la presencia, la guía, la dirección del Espíritu Santo en la vida es parte integral de la vida cristiana y no es una cuestión, digamos, de un curso postgrado, por ejemplo, por así decirlo. Pero yo estoy seguro que hay muchos que ignoran la realidad de su presencia y que hacen ideas fantasiosas acerca del Espíritu Santo, o como tú dijiste, lo relegan al plano totalmente místico. Estoy pensando en un amigo mío que planteó la pregunta: ¿cómo es el Espíritu Santo?, ante un grupo de universitarios. Y una señorita respondió que para ella el Espíritu Santo era algo blanco, ovalado y nebuloso, que ilustra la terrible ignorancia que hay, ¿no? Es decir, no tenía un concepto para nada claro sobre el Espíritu Santo. Las Escrituras nos plantean al Espíritu Santo desde el primer versículo de la Biblia, que no solo es la tercera persona de la Divina Trinidad, sino que tiene parte activa, muy dinámica en todo el desarrollo de la relación con Dios. Yo he llegado a comprender que la plenitud del Espíritu Santo debe ser parte de la misma iniciación en la vida cristiana. Y evidentemente es así como entendieron los mismos apóstoles a partir del día de Pentecostés. Previo a Pentecostés, no debe extrañarnos la ignorancia que ellos y muchos otros tuvieron con respecto al Espíritu Santo. Pero a partir de Pentecostés, que podríamos llamar, digamos, la fecha de nacimiento de la Iglesia, ya tiene otro concepto, obviamente mucho más sólido y firme sobre la operación del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. Especialmente observamos lo que podría constituir una respuesta a esa pregunta. Cuando Felipe, que ha sido uno de los 7 nombrados frente a la tarea de servir las mesas en Jerusalén, cuando llegó a participar en la dispersión de los cristianos después de la persecución que se registra en capítulo 8, él llegó a la ciudad de Samaria, allí predicó el Evangelio y Dios respaldó la predicación de la palabra del Evangelio con señales y prodigios, y multitudes fueron convertidas a Cristo. Interesante es observar que cuando esa noticia llegó a Jerusalén, inmediatamente despacharon a 2 apóstoles, Pedro y Juan, cuya misión en Samaria fue específicamente orar para que recibiesen el Espíritu Santo. Creo que todo eso indica la preocupación que tenían los apóstoles para que la comunidad que siguiera a Cristo no conociera una vida aparte del Espíritu Santo, que no siguiera carentes de la gracia, el poder que el Espíritu Santo trae a la vida. Así que en síntesis, yo lo veo como parte integral de la vida cristiana. Muchas veces se escucha hablar sobre el Espíritu Santo como una fuerza, como un poder, como una alegría,
ese concepto del Espíritu Santo es correcto, es sano, debe ser corregido. Bueno, yo diría que es parte de la verdad, pero como todos los casos, cuando uno tiene una verdad parcial, fácilmente se puede convertir en un error. Debemos entender que el Espíritu Santo es una persona divina, es de la Divina Trinidad. Los teólogos hablan de él como la tercera persona de la Divina Trinidad, no porque ocupa el lugar de menos importancia, sino simplemente se hablan de tres personas, alguien tiene que ser la tercera. Pero el hecho de que tiene todas las características de la deidad, entonces debemos tratar al Espíritu Santo como una persona y no simplemente como una influencia o un poder. No es adjetivo, es sustantivo. Él está en la iglesia para orientar la iglesia hacia la gloria de Dios y para conducir la iglesia en su gran tarea de llevar el Evangelio a los últimos confines de la tierra. Recuerdo algo que Spurgeon mencionó alguna vez cuando le preguntaron acerca de esa énfasis de la palabra en ser llenos del Espíritu Santo. Le dijeron, ¿por qué hay que ser lleno del Espíritu Santo permanentemente? Y él dice, porque pierdo. Es decir, que hay algo que va decayendo en cierta medida en forma natural en mi vida y necesito permanentemente ser lleno del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Yendo a ese tema, ¿es natural, o no diría natural, es normal que cada tanto sintamos que el Espíritu Santo parece no estar tan presente en nuestras vidas? Que no entiendo cómo es. ¿Es normal que un cristiano pueda decir que no estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Es una experiencia normal para un cristiano? ¿Es algo que debemos, digamos, admitir como que es así? ¿O deberíamos entender de que Dios no quiere que vivamos? Como esa referencia de Spurgeon de que evidentemente había como una pérdida, una sangría, algo así. Yo creo que la experiencia humana de todos nosotros es así. Hay en nosotros una tendencia a decaer. Y es por eso que las Escrituras nos exhortan constantemente a dar lugar a Dios en nuestras vidas y a no dar lugar al diablo. Porque cada día, y muchas veces en el día, tenemos que enfrentar esa decisión. ¿Voy a honrar al Señor? ¿Voy a servir al Señor? ¿Voy a hacer la voluntad de Dios o no voy a hacerlo? Y cuando optamos por honrar al Señor, estamos dando lugar al Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas, aun cuando no estamos a nivel consciente diciendo, Espíritu Santo, toma cargo de mí. La decisión simplemente de dar lugar a Dios hace que el Espíritu Santo tome más lugar en nuestras vidas. Y yo creo que sí, necesitamos desplazarnos y dar lugar a Dios a obrar en nuestras vidas. Pienso en las palabras de de Juan el Bautista, que decía que era necesario que Él decreciera, que Él redujera su lugar y que Cristo tomara más lugar. Yo creo que esa conciencia debemos tener todos nosotros, y seguramente por eso el apóstol Pablo dice que debemos dar siempre lugar a la plenitud del Espíritu, porque es imposible suponer que siempre estamos llenos. ¿No es así? Yo ya me estaba poniendo contento en la primera parte del programa como para que el Espíritu Santo haga todo, pero con esto que me agregás en base a la pregunta de Guido, me dejás con la tarea de que también tenga que poner mi parte para que el Espíritu Santo esté permanentemente llenándome. En otras palabras, que tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos y no dejar ni un solo instante de rogar al Señor para que la llenura de su gracia, de su amor, de su fe, esté permanentemente en nosotros. Yo creo, queridos oyentes, lectores de la Revista de la Vida, que todo lo que hemos podido en esta media hora compartir enriquece nuestras vidas, especialmente dándonos un pensamiento muy claro. Tenemos que vivir una vida donde el Espíritu Santo esté completamente a cargo de todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos
¿Qué podemos de alguna manera alcanzar? Y alcanzar no materialmente, sino en Dios. Si el Espíritu Santo no es nuestra guía, nuestro conductor, aquel que nos señala los errores y aquel que nos marca las metas. Creo que si algo podemos desear, anhelar, es que cada día podamos vivir con la plenitud del Espíritu Santo. Y es lo que hoy queremos dejarte como moraleja o como pensamiento final, que más allá de la experiencia que hayas tenido hasta aquí, a partir de la charla que hemos tenido hoy, puedas decir: yo quiero vivir una vida plena del Espíritu Santo, no de a ratos, no a veces, no el día que me siento con deseos de hacerlo, sino cada momento, porque lo que está en juego es hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Punto final para la revista de la vida. La revista de la vida, su contenido, todas aquellas cosas que valen la pena vivir. La revista de la vida, una edición de la Comunidad Cristiana de Zona Norte. Hasta nuestra próxima edición en este mismo punto del dial.